Algunos rasgos de la fisonomía espiritual de San Francisco Javier. La vida de San Francisco Javier es de tal autenticidad que arrastra a todos cuantos le conocen tras de sí. En toda la India le llamaban el Santo Padre. Incluso los paganos y mahometanos le daban este nombre y se mostraban con él respetuosos. Era un verdadero modelo de todas las virtudes. Todo su ser reflejaba un encendido amor de Dios y de Jesucristo, su Rey y Señor. La impresión que sacaban de él cuantos le trataban era de que vivía en el cielo. Aun en medio de las fatigas y molestias, de los abrasadores calores de la pesquería, ardía su corazón en amor de Dios y rebosaba de tal consuelo que le hacía exclamar: «Basta, Señor, basta», y pedía al Señor que o contuviese aquellas consolaciones o le llevase a disfrutar de la gloria. Mientras vivió en Santo Tomé, por las noches solía estar horas y horas meditando en la iglesia, y cuando en Malaca le observaban a veces sus compañeros, veían siempre al Santo Padre pasarse la mayor parte de la noche arrodillado ante un crucifijo, en íntimo coloquio con su Señor crucificado. También en Ternate, cuando le buscaban sus amigos, le hallaban metido allá en la espesura del bosque, en silenciosa meditación o disciplinándose en memoria de la pasión de nuestro Señor. En las islas del Moro, mientras andaba asediado de enemigos, ofreciendo privaciones por la salvación de los habitantes de aquellas islas, recibió tal abundancia de consolaciones como jamás antes había experimentado. Lo mismo en el Japón. Marchaba descalzo por el camino en medio del más intenso frío, abismado en las meditaciones de su Rey eterno. Los largos viajes marítimos le proporcionaron tiempo abundante para la oración. Se le veía con frecuencia levantarse después de medianoche y permanecer en oración hasta que apuntaba el alba. Cuando estaba en el colegio de San Pablo, en Goa, solía ir por las noches a una tribuna que daba al altar mayor de la iglesia, y allí permanecía largas horas en oración hasta que, dominado por el sueño, iba cayendo lentamente y quedaba dormido allí mismo donde estaba. Celebraba la misa con extraordinaria devoción. Durante la celebración su rostro quedaba transfigurado como el de un ángel. Antes de la comunión, acostumbraba a rezar al Eterno Padre una oración por la salvación de los paganos. La imagen de Jesucristo crucificado, que en los ejercicios de París se le quedó impresa en el alma, no desapareció jamás del corazón de Javier, y con San Pablo podía decir: «No quiero saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado». Cuando los demás se retiraban a descansar, después de la fatiga del día, él buscaba en la meditación de la pasión de Cristo luz y fuerza para seguir animoso en las dificultades por la salvación de las almas. En el mar, aun en medio de las más fuertes borrascas, cuando todos parecían desesperar, él se arrodillaba ante su crucifijo y allí permanecía inundado en lágrimas por el exceso de consuelo, inflamado en amor de su Señor y en la consideración de sus infinitos merecimientos que sobrepujan a todo y por todos satisfacen. En la cruz hallaba él fuerza para todas las debilidades humanas. En la cruz encontraba consuelo en todas las tribulaciones y sufrimientos. La vista de su Rey, crucificado por su amor, le hacía olvidar todos los pesares y anhelar padecer por él para asemejarse más y más a él y corresponder según las propias fuerzas a su amor infinito. Y hasta decía que quien hubiese una vez gustado de la cruz de Jesucristo hallaba todo su descanso en los trabajos y padecimientos y aún moría de pena cuando la cruz le faltaba. De él escribe uno que le conocía: «Es muy mortificado. Nada le importan las privaciones, pues
tan olvidado está de sí mismo, cual valiente soldado de Jesucristo, que no piensa en otra cosa que en el servicio de su Rey. De él puede decirse aquello de San Bernardo: no cuida el fiel soldado de sus propias heridas, porque sólo piensa en el amor de su Rey. Sí, hermanos, tenemos vivo entre nosotros un verdadero mártir, y yo estoy persuadido que ha de morir pronto como mártir, pues no es otra cosa lo que desea. Y esta era la realidad. El amor a Jesucristo le hacía olvidarse de sí mismo. Sólo a Dios buscaba, y con él tenía bastante. Jamás dejó desvanecerse en su vida el sublime ideal de la imitación de Jesucristo, concebido en los ejercicios, y por eso cada día se esforzaba por crecer en su conocimiento, amor y servicio, petición de la segunda semana que él vivió a lo largo de su vida. Los dos rasgos de la imitación de Cristo, que tanto se destacan en ejercicios, la pobreza y humillación, fueron virtudes preferidas y ejercitadas por San Francisco Javier. El amor e identificación con Jesucristo se manifestaba en ese deseo de parecerse a él, incluso en lo exterior. Para conocer su pobreza, no hay más que recorrer su vida, y lo mismo puede decirse de la humildad. El camino para alcanzar estas virtudes no es fácil. No se consiguen mientras no crece en el alma la divina presencia. Javier vive pobre porque quiere seguir a su Rey. Se albergaba en hospitales, vestía pobremente, comía poco y dormía pocas horas. La poca apariencia exterior de su porte en nada delataba la dignidad del legado pontificio. Trataba con gran humildad a todos y se conquistaba con ella su corazón. Algunas veces solía exclamar: «Oh presunción, presunción, cuánto daño has hecho, haces y has de hacer todavía». Pero lo que sobre todo daba al padre Francisco Javier tan gran poder sobre los corazones era su virginal pureza. Se unía a la reina de toda pureza, la Virgen María, por medio de una tierna devoción. Llevaba el rosario colgado al cuello. En los pueblos que entraba, se dirigía enseguida a su capilla y durante las calladas horas de la noche permanecía en ellas largo rato arrodillado ante su altar en profunda oración. Terminaba las instrucciones a sus cristianos con una plegaria a la Virgen. Veneraba también con fraternal devoción a los santos ángeles, sus amigos y protectores. Enseñaba a los cristianos a encomendarse cada noche, antes de acostarse, al ángel de la guarda. Escogió al arcángel San Miguel como patrono de las misiones. Por medio de la oración y del ayuno, de la vigilancia sobre sus sentidos, del continuo vencimiento propio, así en lo grande como en lo pequeño, y sobre todo mediante una austera penitencia, guardaba el padre Francisco Javier, en medio de todos los peligros, la pureza de su corazón. Y la felicidad que él mismo gozaba en el interior de su espíritu, sabía comunicarla a los demás. Para explicar su infatigable celo por las almas, sólo hay una palabra: el amor. Jesucristo, su Rey, había muerto por ellas en la cruz, y a él, su discípulo, ¿cómo no había de urgirle esto a sentir sed de almas por amor a Jesucristo? Así habla un padre que vivió algún tiempo con él en Goa. ¡Qué prendas vi en él! ¡Qué corazón tan encendido en amor de Dios! Con qué llamas de amor al prójimo ardía,
qué celo en acudir a las almas que estaban enfermas o muertas, qué diligencia para resucitarlas y restituirlas al estado de gracia, siendo ministro de Cristo en la principal obra que hay en la tierra, cual es la justificación del pecador. Qué afabilidad la de aquel rostro, siempre alegre y sereno. Siempre se está riendo y nunca se ríe, porque tiene siempre una alegría espiritual. Los enfermos y los leprosos, los presos y los débiles y menesterosos, tenían en el padre Francisco Javier su protector y su amigo. Se esforzaba por buscar misioneros para las misiones que él ya no podía atender. No sólo atendía a los indígenas, sino también a los portugueses, y con su carácter jovial sabía ganarse a los pecadores. Con agradecido amor y gran respeto trataba a sus compañeros de trabajo. Jamás pudo olvidar a sus primeros compañeros de París. Aguardaba con alegría sus cartas, especialmente las de San Ignacio. Pero la virtud que más sobresalió en Francisco Javier fue su total confianza en Dios. Javier obtuvo, sin dudarlo, uno de aquellos temperamentos privilegiados de los héroes hispanos de la Edad de Oro, gloria de nuestra historia. Pero no se fió de esto. Es enseñanza suya que, de la desconfianza propia, nace la confianza en Dios. Aún en medio de su humildad, no se le ocultaba que aquella confianza tan grande que tenía era obra de la gracia. En una de sus cartas, hablando en tercera persona a sus hermanos de Goa, les dice: «Yo sé de una persona a la cual hizo Dios muchas mercedes, ocupándose muchas veces, así en los peligros como fuera de ellos, en poner toda su esperanza en Dios. Y el provecho que de ello le vino sería largo de escribir». Habría que leer buena parte de su epistolario para conocer el provecho espiritual que reportó a San Francisco Javier esa confianza en Dios. Vamos a fijarnos en unos cuantos fragmentos que nos lo den a conocer siquiera un poco. En una carta a sus hermanos de Europa les dice: «En esta isla del Moro, hacía muchos años que se hicieron gran número de cristianos, los cuales, por muerte de los clérigos que los bautizaron, quedaron desamparados y sin doctrina. Y por ser la tierra del Moro muy peligrosa, por cuanto la gente de ella es muy llena de traición, por la mucha ponzoña que dan en el comer y beber, por esta causa dejaron de ir a aquella tierra personas que mirasen por los cristianos. Yo, por la necesidad que estos cristianos de la isla de Moro tienen de doctrina espiritual, y de quien los bautice para la salvación de sus almas, y también por la necesidad que tengo de perder mi vida temporal por socorrer a la vida espiritual del prójimo, determino de irme al Moro por socorrer espiritualmente a los cristianos, ofrecido a todo peligro de muerte, puesta toda mi esperanza en Dios nuestro Señor, deseando de conformarme según mis pequeñas y flacas fuerzas con el dicho de Cristo nuestro Señor que dice: «Quien quiera salvar su alma, la perderá, y el que la perdiere por mí, la encontrará». Y aunque sea fácil de entender el latín, y la sentencia es universal de este dicho del Señor, cuando el hombre viene a particularizarlo para disponerse a determinar de perder su vida por Dios, para hallarla en Él, ofreciéndose casos peligrosos en los cuales probablemente presume perder la vida sobre lo que se quiere determinar, se hace tan oscuro que el latín, siendo tan claro, viene a oscurecerse. Y en tal caso, me parece que sólo aquel lo viene a entender, por más docto que sea, a quien Dios nuestro Señor, por su infinita misericordia,
lo quiere, en casos particulares, declarar. En semejantes casos, se conoce la condición de nuestra carne, tan flaca y enferma es. Muchos de mis amigos y devotos procuran conmigo que no fuese a tierra tan peligrosa, y viendo que no podían acabar conmigo que no fuese, me daban muchas cosas contra Ponzoña. Yo, agradeciéndoles mucho su amor y buena voluntad, por no cargarme de miedo sin tenerlo, y más por haber puesto toda mi confianza en Dios por no perder nada de ella, dejé de tomar los defensivos que con tanto amor y lágrimas me daban, rogándoles que en sus oraciones tuviesen memoria de mí, que son los más ciertos remedios para contra Ponzoña que se pueden hallar. En muchos peligros me vi en este viaje del Cabo de Comorín para Malaca y Maluco, y así, entre tormentas del mar como entre enemigos. En uno especialmente me hallé en una nave que venía de 400 toneladas. Con viento recio navegamos más de una legua, tocando siempre el timón en tierra. Si acertáramos en todo este tiempo con algunas piedras, la nave se deshiciera, o si halláramos menor agua en una parte que en otra, quedáramos en seco. Muchas lágrimas vi entonces en la nave. Quiso Dios nuestro Señor, con estos peligros, probarnos y darnos a conocer para cuánto somos, si en nuestras fuerzas esperamos, o en cosas criadas confiamos. Y para cuánto, cuando de esas falsas esperanzas salimos, desconfiando de ellas, esperando en el Criador de todas las cosas, en cuya mano está hacernos fuertes cuando los peligros por su amor son recibidos. Y tomándolos por solo su amor, creen, sin dudar, los que se hallan en ellos, que todo lo criado está a obediencia del Criador, conociendo claramente que son mayores las consolaciones en tal tiempo que los temores de la muerte, dado que el hombre acabase sus días. Javier se manifiesta aquí de cuerpo entero, y no sólo lo dice, sino que lo vive. En otra carta dice: «Quiso Dios nuestro Señor hacerme tanta merced de quererme dar a sentir, por experiencia, muchas cosas acerca de los fieros y espantosos temores que el enemigo pone cuando Dios lo permite, y él halla mucha oportunidad para hacerlos, y de los remedios que el hombre ha de usar cuando en semejantes trabajos se halla contra las tentaciones del enemigo, que porque serían largos de contar lo dejo de escribir, y no por no ser ellos de notar. En suma, de todos los remedios, en tales tiempos, mostrar muy grandes ánimos contra el enemigo, totalmente desconfiando el hombre de sí y confiando grandemente en Dios, puestas todas las fuerzas y esperanzas que tiene en él, y con tan grande defensor y valedor, se ha de guardar el hombre de mostrar cobardía, no dudando de salir vencedor. Qué bien había aprendido Javier las reglas de discernimiento de espíritu y las ponía en práctica. Indica la importancia que tiene trabajar por humillarse en las cosas pequeñas y confiar totalmente en Dios. En las cosas pequeñas, los que viven con deseos de servir a Dios deben trabajar a humillarse mucho, desconfiando siempre en sí, haciendo grandes y muchos fundamentos en Dios, para que en los grandes peligros y trabajos, así en la vida como en la muerte, se pueda esperar en la suma bondad y misericordia de su Criador, por los que aprendieron, venciendo sus tentaciones, donde hallaban repugnancia, por pequeñas que fuesen, desconfiando de sí con humildad y fortificando sus ánimos, confiando mucho en Dios, pues ninguno es flaco cuando usa bien de la gracia que nuestro Señor le dé. La desconfianza en sí mismo y la confianza plena en Dios fue su seguridad
y su mayor consolación. Una de las cosas que nos da mucha consolación y esperanza muy crecida de que Dios nos ha de hacer merced es un entero conocimiento que de nosotros tenemos de que todas las cosas necesarias para el oficio de manifestar la fe de Jesús nos faltan. Y siendo así, que lo que hacemos sólo es por servir a Dios nuestro Señor, para su servicio y gloria, esperemos que nos ha de dar abundantísimamente en su tiempo todo lo necesario. Esta total confianza en Dios que tuvo San Francisco Javier fue el secreto de su santidad y la clave de sus apostólicas empresas. Así se hacen los santos. Francisco Javier, que en su juventud deseaba riquezas y alcanzar honores y fama para su familia, después de su conversión cambia la escala de valores y experimenta cómo toda la riqueza, toda su riqueza, es Jesucristo. Por eso, todos sus deseos se polarizan en imitarle, entregándose a crecer cada día en su conocimiento, amor y servicio, y a la extensión de su reino. Vivió en cada momento el ofrecimiento que con tanto fervor haría en ejercicios. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Quien posea la ciencia de los santos, sabe que la obra más grande y más divina es cooperar a la salvación de las almas. Desde esta perspectiva, Francisco Javier se entregó a trabajos y fatigas, a esfuerzos y sacrificios, a veces hasta el heroísmo, por la propia santificación y por la salvación de los hombres. La hora de los santos no ha pasado. También hoy existen, en este mundo nuestro, quienes piensan que la salvación y santificación propia y de los demás lo vale todo, y obran en consecuencia. Que la vida de San Francisco Javier y su ejemplo nos estimule a entregarnos al amor y servicio de Jesucristo.